Bienvenidos al historiador aburrido. Esta noche vamos a imaginar que el cielo es más rojo de lo normal. Las nubes no se mueven. El aire está espeso como una sopa mal hecha, y algo cruje a lo lejos, no ramas, sino madera, ardiente. En la distancia, una figura encapuchada camina con pasos que suenan demasiado suaves para la cantidad de culpa que se respira en la plaza. Una anciana grita algo ininteligible, y la muchedumbre, como si estuviera esperando su señal secreta, responde con un silencio apretado. Huele a heno, a cera derretida, a cuero y, sí, a miedo. Probablemente no sobrevivirías a esto. No por falta de coraje, sino porque la lógica, en este momento el lugar, ha hecho las maletas y se ha ido de vacaciones. Lo que queda es fe mal canalizada, superstición con poder político y un vecino que no te soporta desde 1592. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y claro, deja en los comentarios desde donde me estás escuchando. ¿Y qué hora es allá? Me gusta saber en qué parte del mundo se están quedando dormidos conmigo. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Es una noche común en Europa. Más exactamente, imaginemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que, por cierto, ni era sagrado, ni romano, ni especialmente imperio. Pero sonaba importante, así que la gente lo decía con respeto. Estamos en torno a 1600. Nada muy emocionante ha pasado aún esta semana. Se ha muerto una vaca, alguien ha dado luz a gemelos, una semeal, dirán algunos, y una mujer, ya entrada en años, ha sido vista recogiendo hierbas en el bosque. Otra semeal. Y así se enciende la mecha. No hay televisión, ni radio, ni TikTok. Lo más viral que puedes encontrar es un rumor bien contado. Y vaya si corren. Alguien susurra algo en la plaza del mercado, otra persona lo repite más fuerte la fuente, y en menos de un día, la idea de que alguien aquí convive con el diablo ya ha echado raíces. No importa cuán absurda parezca la acusación, porque cuando el miedo se junta con el aburrimiento, pasan cosas. La escena es lenta, como todo en esta época. Las ruedas de los carromatos crujen sobre la piedra mojada, los relojes de sol marcan el paso del día sin prisa, y hasta el pan se cuece con paciencia de mártir. Pero el juicio social, eso sí que va rápido. De pronto, alguien recuerda que esa mujer, llamémosla simplemente Margareta, porque en cada pueblo europeo había al menos una vez tuvo un gato que la seguía por todos lados. Negro, por supuesto, y que hace años murió su esposo, y nadie lloró mucho. Detalles, detalles. Lo cierto es que en este mundo preilustrado, una mujer sola, mayor, con conocimientos de hierbas y poca simpatía por las convenciones, es una receta perfecta para el desastre. Y eso que aún no hemos llegado al caldero. Spoiler, no usaban calderos. Ni volaban con escobas. Bueno, no más de lo que alguien hoy puede volar con una aspiradora. Pero ya llegaremos a eso. Aquí, el frío se cuela entre las maderas de las casas y en los huesos de los habitantes. La ropa es áspera, el agua se hierve por necesidad, no por placer, y la religión se respira como el humo de la chimenea. Está en todas partes, se mete en todo y a veces te hace toser. Las campanas marcan no solo las horas, sino también las culpas. Y entre todo eso, hay algo en el ambiente, un zumbido casi imperceptible. Es la expectativa. Porque en una época donde todo parece controlado por lo divino o lo invisible, cualquier pequeña anomalía necesita explicación. Una enfermedad repentina, una cosecha perdida, un niño que no duerme bien. Alguien debe tener la culpa. No va a ser Dios. Y preferimos que no sea el noble local. Así que la mirada gira, poco a poco, hacia lo más débil, lo más raro, lo más fácil. La brujería. Por cierto, no es cosa de cuentos infantiles. No aún. Es una amenaza seria, codificada en decretos, respaldada por teólogos y justificada por los mismos que se niegan a creer que el moho en el pan pueda causar alucinaciones. Spoiler técnico, si puede. Curiosamente, y esto es un detalle que pocos recuerdan, los juicios por brujería no comenzaron en la Edad Media. No. El auge real vino después. De hecho, muchos historiadores debaten si el siglo XVII fue más supersticioso que el XIV, y los argumentos se acaloran, bueno, tan acalorados como puede ser un debate entre personas que leen latín por placer. Pero sigamos aquí, en esta plaza empedrada, donde la gente murmura, donde los dedos apuntan con una mezcla de morbo y alivio. Si es ella, no soy yo.
Hay una ironía elegante en todo esto. Mientras más cristiana era la sociedad, más rápido se olvidaban de aquello de amar al prójimo. Bueno, tal vez excepto si el prójimo tenía un lunar sospechoso en forma de cabra. Y mientras la sospecha crece, Margareta, la mujer que no hizo nada, pero de la que se espera todo, sigue su rutina, aunque algo en su andar se ha vuelto más lento. Hay miradas que pesan como piedras mojadas, y ya nadie le devuelve el saludo. Su cabaña huele a romero, a humo seco y a pan de centeno, pero también huele a despedida. Uno podría pensar que bastaría con explicaciones racionales, que una mujer mayor que habla con su gato no merece la horca. Pero aquí la lógica es como un paraguas en una tormenta de fuego. Técnicamente útil, pero inútil en la práctica. Un dato curioso, ya que estamos, durante ciertos juicios reales, se usaron pruebas como el flotar en agua bendita. Si el acusado se hundía, era inocente, aunque, claro, ahogado. Si flotaba, culpable. En resumen, estar seco era pecado, estar muerto era prueba de pureza. Opciones encantadoras. Así, el rumor se hace creencia, la creencia se convierte en acusación, y la acusación, como una bola de nieve lanzada desde un tejado muy alto, va a encontrar un rostro donde impactar. Y esta fue solo la primera noche. El gallo canta demasiado temprano, y nadie se lo agradece. El cielo apenas se ha aclarado, y ya hay alguien recogiendo agua en el pozo con más ímpetu de necesario. El cubo golpea las paredes de piedra con un eco seco, como si quisiera decir algo, pero no supiera en qué idioma. Una mujer, con el delantal salpicado de harina y resentimiento, sacude la cabeza. Ha visto algo raro, o al menos eso cree. Y así comienza el día. El mundo en 1600 no se detiene porque alguien esté preocupado. De hecho, cuanto más inquieto esté el vecindario, más bulliciosa es la rutina. En esta pequeña aldea, que bien podría estar en Alsacia, o en algún rincón húmedo de Escocia, las sospechas no se apagan con el alba. Al contrario, a la luz del día, el miedo encuentra más formas de disfrazarse de certeza. La señora del pozo, por ejemplo, recuerda perfectamente lo que vio la semana pasada. Margareta hablando sola, en voz baja, mientras machacaba algo en un mortero. No parecía una oración. Y anoche, su hijo pequeño despertó con fiebre. ¿Coincidencia o semeal? Los rumores aquí no caminan, trotan. Y hoy tienen nuevos zapatos. En la carnicería, alguien comenta que las gallinas de Margareta dejaron de poner huevos. En la panadería, otro dice que su masa se echó a perder, justo cuando la vieja pasó por su puerta. Y en la taberna, un hombre que huele más a cebada que a certeza asegura que la vio tocar una planta con los dedos y, al instante, se marchitó. Nadie menciona que era diciembre. Los indicios son así, confusos, maleables, perfectamente absurdos si se los mira de cerca. Pero nadie quiere mirarlos de cerca. Es más cómodo desde lejos, donde aún se pueden proyectar los miedos sin que te salpiquen. Y aquí entra en escena un elemento fundamental, la verruga. Oh, sí, ese pequeño bultito de piel que, en contextos normales, no merece más atención que un bostezo. Pero en el siglo XVII, una verruga es algo mucho más importante. Es una marca de la bruja. Y no importa si es una picadura mal curada o una herencia genética. Si alguien la ve, la imaginación hace el resto. A veces, incluso se le atribuye la capacidad de succionar sangre para alimentar al demonio. Porque, claro, ¿qué otra cosa haría una protuberancia dérmica? Los gatos también están en la mira, especialmente los negros. No es que sean culpables de nada, pero tienen esa mala costumbre de existir en colores sospechosos. Se les acusa de ser familiares demoníacos, espíritus ayudantes que asisten a la bruja en sus rituales. Un gato maullando en el tejado puede ser más peligroso, en este contexto, que una espada mal envainada. ¿Y qué decir del vinagre de manzana? Uno pensaría que es para la ensalada, pero en esta época también es medicina, desinfectante y si se lo encuentra en casa de alguien acusado, una prueba probablemente mágica. Los historiadores actuales todavía debaten si ciertos remedios naturales realmente hacían efecto o si todo era placebo. Pero lo cierto es que en su momento, un frasco de líquidos sospechosos era tan comprometedor como un mensaje cifrado. Más aún si huele raro. Todo lo que huele raro es sospechoso. Por eso nadie confía en los quesos nuevos. En esta pequeña comunidad, los hábitos se vuelven armas. Ser amable con las plantas o tener conocimientos de medicina tradicional es peligroso. No porque esté mal, sino porque es raro. Y aquí, raro es sinónimo de culpable.
Hay algo de comedia negra en todo esto. Si alguien estornuda y no dice salud, sospechoso. Si lo dices demasiado rápido, también. Si tu pan sube mucho en el horno, brujería. Si no sube, maldición. El punto es que no hay forma de ganar. Y, lo más delicioso del asunto, delicioso en ese modo agrio de las ironías históricas, es que muchas de estas acusaciones venían de otras mujeres. Vecinas, hermanas, comadres. En un mundo donde la autoridad era exclusivamente masculina, la sospecha era democráticamente compartida. Era la única forma de tener poder. Señalar a otra. La estructura legal aún no se ha activado, pero ya se ha armado el juicio informal. Y tiene testigos, testimonios y mucha imaginación. El Consejo del Pueblo comenzará a escuchar las quejas. Y aunque oficialmente no se ha levantado una denuncia, el solo hecho de que se comente es suficiente para que los que llevan túnicas empiecen a afilar sus lápices. O sus cuchillos, según el caso. Un dato curioso, para alimentar tu insomnio. En algunos pueblos, si una mujer sabía leer, era automáticamente sospechosa de brujería. Porque, claro, ¿quién le enseñó? La lógica, nuevamente, queda relegada al rincón de los juguetes rotos. Entre las historias que flotan hoy en el aire está la del hijo del molinero, que enfermó tras comer una sopa. La receta, dicen, era de Margareta. La causa real, probablemente trigo contaminado con cornezuelo, un hongo alucinógeno. Pero eso no se sabe aún. Lo que se sabe es que el niño gritó cosas extrañas antes de desmayarse. Lo suficiente para que todos levanten las cejas. Y los dedos acusadores. En la noche, frente a la chimenea, las familias cuchichean. El fuego chisporrotea como si tuviera opiniones propias. Afuera, el viento mueve las ramas, y a nadie le gusta el sonido. Parece un susurro que no se puede traducir. La paranoia es pegajosa, como el sudor en verano. Margareta, por su parte, guarda silencio. Quizás ya ha notado las miradas. Quizás lo ha vivido antes. Tiene más años de paciencia y la sabiduría amarga de quien sabe que las multitudes rara vez buscan justicia. Solo distracción. Y así, con una olla al fuego y una acusación no pronunciada aún, el ambiente se prepara, como un telón que está a punto de levantarse. Falta poco para que la sospecha se transforme en acción. Ah, y por cierto, si alguna vez viajas en el tiempo y alguien te pregunta si has visto una bruja, haz lo más seguro. Cambia de tema. Hablar del clima siempre es una opción. Solo que no menciones la sequía, no vaya a ser que también te miren raro. La sala donde se reúne el Consejo del Pueblo huele a humedad antigua, como si el aire estuviera hecho de papeles olvidados y decisiones incómodas. Las paredes están cubiertas con paneles de madera que alguna vez fueron nobles y que ahora crujen cuando nadie habla, como si intentaran opinar. Hoy, esas paredes van a escuchar otra historia. Una historia que ya está escrita, aunque aún no se haya contado en voz alta. Porque una vez que se pronuncia la acusación, lo demás es solo trámite. Y no precisamente un trámite justo. Margareta ha sido mencionada oficialmente. Una mujer del pueblo, la del pozo, claro, se ha presentado con la frente alta y los argumentos listos. Su hijo tiene fiebre, su pan no sube, su perro aúlla por las noches. No lo dice con maldad, exactamente. Lo dice con una convicción extrañamente serena. Como si en su mundo de causas simples, todo tuviera ya un culpable, y todo fuera más fácil si alguien más carga con el desorden. Los jueces del pueblo, que también son comerciantes, agricultores o, en sus ratos libres, borrachos funcionales, escuchan con el ceño fruncido, no por escepticismo, sino porque eso los hace parecer más formales. Son hombres, en su mayoría, y creen que entender latín los hace inmunes a la superstición, aunque muchos de ellos, por si acaso, todavía cuelgan ajos sobre sus puertas. Precaución le llaman. Aquí es donde la lógica comienza a tambalear. Lo que se presenta como evidencia es, en realidad, una recopilación de incomodidades. La cabra de Margareta tiene ojos extraños. Su chimenea siempre humea, incluso cuando no hay fuego. Una vez, durante una tormenta, no se mojó. Culpable. El sistema judicial, en muchos rincones de Europa en esta época, no tiene como objetivo determinar la verdad. Tiene como objetivo reafirmar el orden. Y si ese orden se ve amenazado por una mujer que no sonríe a los niños, pues entonces se busca una manera de corregirlo. Con juicio, si hay tiempo. Con fuego, si hay prisa. La escena parece una parodia, pero es trágicamente real. Y no solo en esta aldea ficticia.
Casos documentados en Würzburg, Bamberg y otras ciudades muestran cómo bastaban rumores para movilizar juicios formales. En algunos periodos, hubo pueblos que perdieron hasta el 10% de su población adulta por acusaciones de brujería. No por crimen, no por guerra. Por miedo, por palabras. En el tribunal. Si se le puede llamar así a una mesa larga con candelabros torcidos, Margareta no está presente. Aún no. Primero se decide si hay motivos para llamarla. Lo cual es casi gracioso, porque la respuesta es siempre sí. Es un poco como lanzar una moneda al aire y declarar que cayó de canto. Nadie va a comprobarlo. Los jueces preguntan por detalles. ¿Qué hierbas tenía en su casa? ¿Ha tenido sueños extraños últimamente? ¿Algún animal murió cerca de ella? Preguntas que no buscan respuestas, sino adornos para el relato. Y aquí entra un término fascinante. Si te interesa el idioma, indicia. No pruebas, indicios. Cualquier cosa que parezca mínimamente asociada al mal puede ser un indicio. Un frasco sin etiqueta, una canción en dialecto, una mirada que dura más de lo socialmente aceptado. Hay una historia que circula en los márgenes de esta época sobre un juez que se negaba a participar en juicios por brujería porque, decía, no quiero ser responsable de quemar a una mujer por tener una tos rara. Lo relevaron del cargo, porque en el juego de la fe, la duda es el enemigo. Margareta será llamada a declarar, no porque haya una prueba, sino porque ya ha sido elegida, como si el pueblo necesitara hacer limpieza de primavera y ella fuera la alfombra polvorienta. Y es aquí donde uno siente una cierta ironía blanda. Estos hombres, vestidos con ropajes que pican y acartonados por su propia autoimportancia, se creen racionales, no como los campesinos supersticiosos. Ellos aplican procedimientos. Es solo que los procedimientos fueron diseñados por personas que pensaban que el demonio podía esconderse en una cucharita de estaño. Una de las primeras cosas que se hará es inspeccionar el cuerpo de Margareta. Sí, físicamente. Porque si tiene una marca sospechosa, una verruga, una cicatriz, incluso un lunar con mala actitud, será considerada evidencia de su pacto con lo oscuro. Algunas cortes incluso contrataban buscadoras de marcas, mujeres que examinaban los cuerpos de las acusadas buscando señales, aunque esas señales, convenientemente, aparecían solo cuando alguien las quería encontrar. La Academia Moderna todavía debate qué tanto creían realmente estas personas en lo que decían. ¿Eran fanáticos sinceros o simplemente usaban la fe como excusa para resolver rencillas personales? La respuesta, como suele pasar, es ambas, porque incluso los fanáticos pueden tener mala leche. Y los cínicos, miedo. Una broma suave, porque esto está pesando demasiado. Uno de los argumentos más frecuentes para probar que alguien era brujo era que nunca envejecía. En una época en que la esperanza de vida no pasaba a los 40, cualquier abuela con energía podía levantar sospechas. Así que si eres del tipo que envejece con gracia, mala suerte. En el siglo XVII, eso era motivo de arresto. El llamado a comparecer se hace por mensajero. Y aunque oficialmente no es un arresto, ya sabemos que, en la práctica, sí lo es. Porque una vez que alguien está en el radar de la comunidad, todo lo que hace se convierte en espectáculo. Desde la forma en que recoge leña hasta cómo sopla su sopa. El mundo entero se convierte en un tribunal silencioso, esperando un gesto extraño. Margareta, al recibir la noticia, no llora. Tampoco se defiende. Solo asiente. Quizás ya lo había soñado. O tal vez simplemente ha visto este guión demasiadas veces. En el fondo, sabe que los próximos días no estarán hechos de preguntas, sino de afirmaciones disfrazadas de curiosidad. Y así, bajo un cielo que no promete lluvia ni alivio, la aldea se acomoda para lo que viene, porque el espectáculo apenas comienza, y no habrá intermedio. El suelo de la celda está frío, no un frío cualquiera, sino ese que se cuela en los huesos como una culpa heredada. Las piedras rezuman humedad y huelen a siglos de arrepentimientos no escuchados. En un rincón, una vela se consume con lentitud, lanzando sombras perezosas sobre las paredes. No hay ventanas, solo una rendija por la que se cuela el día, o la ilusión de que afuera aún existe. Margareta está allí, sentada sobre un banco tosco, no amarrada, todavía, pero sí vigilada. El guardia que se apoya contra la puerta finge indiferencia, aunque sus ojos se posan sobre ella con más frecuencia de la que admitiría. La ha visto antes, en el mercado. Nunca se imaginó que estaría aquí. Aunque, si lo piensa bien, nadie está aquí por lo que realmente hace, sino por lo que representa. Afuera, en el salón del consejo, las decisiones ya están tomadas.
La comparecencia fue breve, casi ceremonial. Se le preguntó si hablaba con el diablo, si soñaba cosas extrañas, si sus hierbas eran bendecidas o malditas. Ella respondió con la calma de quien ya ha comprendido que las respuestas no importan. Y entonces viene el siguiente paso, el más feo, el que se hace en nombre de la verdad, pero se parece demasiado a la venganza, la interrogación reforzada. Es decir, tortura. Ahora bien, aquí es importante hacer una pausa suave. No vamos a detallar violencia, no es necesario. Pero es útil saber que en muchos lugares de Europa, especialmente en el Sacro Imperio, aunque no solo allí, la tortura estaba legalmente autorizada como método para ayudar al acusado a recordar sus pactos con el diablo. El eufemismo preferido era sacarle la verdad por medios indirectos. Un poco como empujar a alguien por una escalera para ver si confiesa que no sabe bajar. En la práctica, consistía en incomodar el cuerpo hasta que el alma cediera. Desde el potro, sí, ese banco de madera que estira los miembros como si fueran masa, hasta las botas de hierro que se calentaban al fuego. Todo cuidadosamente registrado. Porque aquí no hay sadismo improvisado. Hay procedimiento. Y, en el margen de los pergaminos, firmas elegantes. Un dato curioso que aún sorprende a muchos. Algunas ciudades tenían una persona contratada específicamente como verdugo, con casa y salario incluidos. Un empleo estable. Aunque, claro, no era alguien que recibiera muchas invitaciones a cenas. En la mayoría de los casos, vivía fuera de las murallas, literalmente y simbólicamente marginado, pero necesario. Y es aquí donde se vuelve aún más absurdo. Para poder torturar legalmente, se requería una sospecha grave. Y para eso, bastaba con que 3 personas coincidieran en que esa mujer se comporta raro. ¿El problema? Las sospechas, muchas veces, se obtenían después de la tortura. Lo que, desde cualquier perspectiva moderna, es como usar una lupa para encontrar fuego en una casa que ya arde. En el caso de Margareta, no se llega directamente al potro. Primero, se hace lo que se conoce como la conversación preliminar. Un interrogatorio prolongado, con frío, con hambre y con esa insistencia pasiva-agresiva tan característica de los sistemas legales antaño. Sabemos que no quieres mentir. Solo dinos la verdad. Y todo irá bien. Claro que bien no es una palabra que tenga mucho sentido aquí. Uno de los jueces se inclina hacia ella. Tiene manos grandes, gruesas y una voz que intenta sonar amable. Le ofrece agua, la mira como quien se preocupa y le pregunta, con la delicadeza de quien ya afila el cuchillo, si no ha sentido últimamente alguna presencia oscura en sus pensamientos. Lo dice como si hablara del clima. Margareta guarda silencio, o dice algo vago. El resultado es el mismo, porque la lógica de estos procesos era circular. Si niegas, mientes. Si dudas, encubres. Si hablas, confiesas. El silencio es rebeldía. La palabra, complicidad. ¿Elegante? No. Aquí es donde el relato adquiere un tono casi surrealista. Se le presentan casos de otras mujeres que ya han confesado, y se le pregunta si las conoce. En muchas ocasiones, los jueces ofrecían nombres fabricados, solo para ver si el acusado mordía el anzuelo. Es una trampa, disfrazada de misericordia. Y si alguien dice que sí, entonces tenemos una red, una conspiración, una historia más grande. ¡Qué conveniente! Y por supuesto, como ya vimos antes, el cuerpo será inspeccionado. Las marcas se buscan con fruición. Un lunar debajo del brazo, una cicatriz olvidada, una mancha de nacimiento. Todo puede ser el sello del demonio. Lo irónico es que, si no se encuentra nada, la ausencia también puede interpretarse como prueba. Porque, claro, el diablo sabe esconder sus rastros. Muy considerado, él. Los historiadores modernos aún discuten si la mayoría de los jueces realmente creían en estas cosas. Algunos argumentan que sí, que estaban sinceramente convencidos de que libraban una guerra espiritual. Otros sugieren que muchos lo sabían, pero no querían ser los que se opusieran. Después de todo, en un ambiente tan cargado de miedo, el silencio es una forma elegante de supervivencia. Ah, y una broma suave, por si esto pesa demasiado. En algunas regiones se realizaba la prueba del llanto. Si la acusada lloraba al ser confrontada, era señal de arrepentimiento o de culpa. Pero si no lloraba, era insensibilidad satánica. En otras palabras, la única forma de ganar era tener una lagrimal perfectamente calibrada. Margareta no llora, no porque no sienta miedo, eso está ahí, como un animal dormido bajo la piel.
sino porque sabe que las lágrimas no cambian nada. Las ha visto antes. Ha visto a otras mujeres desaparecer tras esas puertas. Algunas regresaron cambiadas. Otras no regresaron nunca. Así que respira, muy despacio. El aire huele a metal, a moho y a desesperanza con tintes legales. Afuera, la aldea sigue su rutina. Alguien hornea pan, otro acarrea leña. Un niño corre tras un perro. La vida no se detiene por una sospecha, pero se adapta. Hoy, por ejemplo, todos evitan mirar hacia la torre donde está encerrada Margareta. No porque no quieran saber, sino porque sí saben. Y eso, a veces, es peor. Los estantes de la biblioteca del monasterio están cubiertos de polvo, pero no ese polvo romántico que flota como bruma literaria. No, este polvo raspa. Es seco, antiguo, terco. Se mete en la garganta como un recuerdo que no se quiere tragar. Aquí, en este rincón olvidado entre vitrales incolores y ecos largos, duerme uno de los libros más influyentes y más siniestros del mundo occidental, el Malleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas. Porque los títulos sutiles claramente no estaban de moda. Lo escribió un dominico alemán llamado Heinrich Kramer, con una pluma mojada en fanatismo y frustración. Publicado en 1487, pero aún muy vivo en los años 1600. Es, en esencia, un manual, un instructivo paso a paso para identificar, interrogar y, si es necesario, spoiler, siempre es necesario, eliminar a las brujas. Y no se trata de una guía improvisada. Es metódico, clínico, aterradoramente organizado. Tiene capítulos, preguntas, contraargumentos y una lógica interna que haría sonrojar a cualquier manual de IKEA, aunque, claro, con muchas más hogueras y menos tornillos sueltos. Lo fascinante, en ese modo frío que tienen los horrores sistemáticos, es que Kramer no solo creía en la existencia de las brujas, creía que eran una amenaza existencial, que el mundo, literalmente, estaba bajo asedio, no por ejércitos, sino por mujeres. Mujeres que, según él, eran más débiles moralmente, más influenciables, y por tanto, más proclives a caer en las garras del demonio. Sí, no disimulaba mucho su misoginia. Y este libro, curiosamente, fue rechazado por la Iglesia en su publicación original. Declararon que el autor estaba un poco entusiasta. Pero luego, como suele ocurrir con las ideas pegajosas y las sociedades ansiosas de culpables, el texto fue recogido, citado y distribuido por doquier. Porque nada dice autoridad moral como un párrafo que comienza con todas las mujeres son por naturaleza y termina en fuego. El Malleus no solo describe cómo detectar una bruja, también justifica por qué se debe torturarla. Y porque su confesión, aunque obtenida bajo dolor extremo, sigue siendo válida. Es un equilibrio curioso entre teología y sadismo burocrático. Una suerte de cocina infernal, donde se mezclan pasajes bíblicos con testimonios inventados, hasta lograr una receta perfectamente absurda, pero funcional. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo el libro convierte la contradicción en argumento. Si una mujer niega, es porque está poseída. Si confiesa, es porque el diablo ha permitido que lo haga para crear confusión. Y si no dice nada, bueno, eso es lo más sospechoso de todo. Hay un término técnico para esto, en los círculos de estudio modernos, non-falsabilidad. O sea, una idea que no puede probarse falsa porque cualquier evidencia contraria se reinterpreta como confirmación. En resumen, una trampa perfecta. Y los jueces del siglo XVII lo adoraban. Imagina ahora a uno de estos jueces, sentado en su escritorio, con una copia del Malleus abierta sobre un atril de roble. Pasa sus dedos sobre las letras góticas, asintiendo con gravedad. Tal vez no lo entiende todo. El latín no es exactamente su idioma nativo, pero capta la esencia, que el mal tiene forma, que se puede atrapar, que se puede quemar, y eso es suficiente. Un dato curioso, casi cómico si no fuera trágico. En algunas versiones del libro se incluye una lista de signos para identificar a una bruja. Entre ellos, reír sola, hablar con animales, tener conocimientos de astrología y, claro, mostrar demasiada inteligencia. En otras palabras, una mujer divertida, con intereses y cerebro activo era un peligro. O, como diríamos hoy, una persona interesante. Pero en 1600, interesante era sinónimo de incendiable. La influencia del Malleus fue tan extensa que algunos pueblos no necesitaban un juez especialmente instruido.
Bastaba con que alguien tuviera acceso al libro. Se convirtió en una especie de Google de la caza de brujas, pero con peores recomendaciones. Su poder residía no en su exactitud, sino en su tono, escrito con la seguridad de quien ya sabe que tiene razón. Y en tiempos de incertidumbre, esa seguridad es más contagiosa que la peste. Volviendo a Margareta, aunque ella nunca ha leído en Mayeux, su vida ya ha sido atravesada por sus páginas. Cada gesto suyo ha sido interpretado a través de ese lente distorsionado. No porque el juez del pueblo lo consulte a diario, sino porque el pensamiento de Mayeux se ha filtrado de la cultura popular, en los sermones, en las conversaciones junto al horno de pan, como un veneno dulce, que todos han bebido sin darse cuenta. Y aquí hay un debate que sigue vivo entre los historiadores. ¿Fue Mayeux la causa de la caza de brujas o simplemente un reflejo de un miedo que ya existía? ¿Acaso Cramer simplemente le puso palabras a lo que todos pensaban? Hay argumentos válidos en ambos lados. Pero lo que es seguro es que, una vez escrito, se convirtió en una especie de manual de paranoia institucional. Una paranoia que, por cierto, también tenía tarifas, porque cada juicio implicaba gastos, honorarios del verdugo, costo del aceite para la antorcha, comida para los jueces. ¿Y quién lo pagaba? La acusada, o su familia. Sí, es exactamente lo que parece. Te cobraban por acusarte, torturarte y matarte. Una joya de modelo económico. La celda de Margareta sigue igual de oscura, pero ahora sabemos que no está sola. Aunque no haya nadie más con ella, cada rincón está habitado por ideas que fueron escritas a miles de kilómetros de allí, décadas antes. Ideas que cruzaron montañas, ríos y generaciones envueltas en cuero, tinta y miedo. Ideas que, como hongos, crecieron en la humedad de la ignorancia colectiva. Y lo más peligroso de esas ideas es que parecían racionales. La mañana se desliza lenta, como si el tiempo aquí adentro tuviera un mecanismo propio, un péndulo torcido que oscila sin prisa ni pausa. Afuera, los sonidos de la aldea despiertan. El chirrido de las ruedas de madera sobre el empedrado, el canto estridente de alguna gallina despistada y el leve crujido de las ramas en el viento temprano. Pero dentro de la prisión, ese murmullo queda reducido a un eco distante, como si la celda fuera una burbuja suspendida en un silencio expectante. Margareta ha sido trasladada a otra habitación. Esta es más pequeña, con paredes blancas, sin humedad ni rastro de la tierra que envolvía la anterior. Aquí, la luz entra por una ventana estrecha, apenas un resquicio para observar el cielo, ese cielo que parece tan ajeno en su azul infinito, frío e impasible. Aquí se encuentra el inquisidor, un hombre de túnica negra, rostro grave, manos que se mueven con precisión quirúrgica, pero que, en sus ojos, reflejan algo más oscuro, el peso de un deber que se justifica a sí mismo en cada interrogatorio. Se sienta frente a Margareta, no como un juez severo, sino como alguien que cree estar librando una batalla por el alma de la humanidad. Hay una ironía sutil en ello, porque esa misma batalla a menudo termina en cenizas. El interrogatorio comienza con una voz baja, pausada, casi susurrante. Preguntas que no son preguntas, sino declaraciones disfrazadas. ¿Has hecho un pacto con el diablo? ¿Te has entregado a sus deseos oscuros? ¿Has asistido a aquelarres en los bosques cercanos? La repetición de estas frases se siente como un mantra oscuro que se desliza lentamente dentro del aire denso de la habitación. A lo largo de la historia, la palabra aquelarre se ha tejido con una mezcla de miedo y fascinación. Se dice que en esos encuentros nocturnos las brujas volaban, danzaban con demonios y participaban en rituales indecibles. Pero lo que pocos recuerdan es que la idea de estos supuestos encuentros surgió más de la imaginación colectiva y los relatos de los inquisidores que de hechos concretos. A menudo, los relatos se basaban en confesiones obtenidas bajo tortura, donde la fantasía y el miedo se mezclaban con la desesperación. Un dato curioso que pocas veces sale a la luz es que en algunos casos las acusadas describían a los demonios con rasgos casi caricaturescos, con caras de animales o gestos absurdos. Eso no evitaba que sus testimonios fueran tomados como prueba. Al contrario, parecía reforzar la idea de una realidad paralela, extraña y aterradora. El debate académico en torno a estas confesiones gira en torno a la validez y fiabilidad de testimonios obtenidos bajo coacción física y psicológica. Algunos historiadores defienden que, a pesar del contexto, estas narrativas pueden ofrecer una ventana hacia el imaginario colectivo y las tensiones sociales de la época. Otros, con buen argumento, sostienen que no son más que ecos distorsionados de la violencia y el miedo institucionalizados. Mientras tanto, la atmósfera de la habitación se carga de una tensión palpable. Cada palabra,
Cada silencio es un juego de equilibrio entre la resistencia y la rendición. Y el inquisidor, con una paciencia casi infinita, registra cada respuesta, cada titubeo, como un alquimista que busca transformar la incertidumbre en certeza. Una de las ironías más crueles es que, para protegerse, algunas acusadas llegaron a inventar historias fantásticas, como una forma de sobrevivir a la presión insoportable. Inventaban nombres, lugares, rituales. Y eso alimentaba aún más el fuego de la caza de brujas, en una espiral que no parecía tener fin. La habitación tiene ahora un olor peculiar. Una mezcla de cera derretida, papel viejo y ese aroma metálico que anuncia el inicio de una nueva fase en el proceso judicial. El silencio se vuelve casi un sonido tangible, interrumpido solo por el leve roce de las páginas al ser hojeadas, y el murmullo bajo de las preguntas que se entrelazan con la respiración contenida. Fuera, el día continúa indiferente, pero dentro de esos muros se libra una batalla mucho más compleja y profunda que cualquier pelea visible. Es la batalla entre la razón y el miedo, entre la esperanza y la desesperación, entre la vida y una condena que parece inevitable. Y así, la historia de Margaret avanza, atrapada en una maraña de certezas y dudas, donde cada paso se siente como caminar sobre un hilo muy delgado, sostenido solo por el frágil equilibrio de la justicia humana. El tribunal está impregnado de un silencio expectante, apenas roto por el roce de las páginas de un libro grueso y desgastado que reposa sobre la mesa del juez. El olor a madera envejecida y cera casi se confunde con un leve aroma a sudor nervioso, mezcla extraña pero real. Las miradas de los presentes, tan rígidas como sus vestimentas oscuras, parecen pesar más que las cadenas que esperan en la celda de afuera. La estructura misma del juicio por brujería no se sostiene sobre la balanza de la justicia, sino en una delicada red tejida con miedo, superstición y burocracia. La acusada está atrapada en un laberinto donde cada palabra puede ser una trampa y cada silencio, una condena. Aquí, el principio que guía todo es la presunción de culpabilidad. No se requiere prueba real. Basta la sospecha, el murmullo de una vecina o el malestar inexplicable de una cosecha. El juez sabe que no importa el rigor, sino la apariencia de certeza. Así, el procedimiento se convierte en un acto performativo, un ritual donde poder se afirma a través del miedo. En este ambiente, la tortura no es solo una herramienta, sino un idioma. Sus métodos, desde el estiramiento de las articulaciones hasta la aplicación de agua helada, hablan en un dialecto cruel que fuerza confesiones donde la verdad ya no importa. Resulta irónico que la misma justicia que debería proteger a los inocentes se convierta en un mecanismo para fabricar culpables. Las confesiones obtenidas bajo este peso son relatos fragmentados, a menudo llenos de contradicciones y detalles surrealistas. Vuelos nocturnos, pactos con el demonio, aquelarres donde las sombras bailan bajo la luna llena. Sin embargo, estas narrativas se aceptan como verdades absolutas, porque encajan perfectamente con las expectativas del tribunal. Un detalle fascinante, aunque desgarrador, es como ciertos signos físicos se vuelven pruebas irrebatibles. Una marca de nacimiento, una cicatriz o un lunar se interpretan como la marca del diablo. Se pincha esa mancha. Si no duele, es señal de culpa. Si duele, la tortura puede continuar. Esta lógica perversa no busca justicia, sino confirmación. Los debates académicos contemporáneos cuestionan hasta qué punto los jueces eran ingenuos creyentes o cómplices conscientes de esta farsa. Algunos sostienen que el proceso era un instrumento para controlar tensiones sociales y castigar disidencias, mientras que otros enfatizan la convicción genuina en la amenaza demoníaca. En medio de este teatro, Margareta escucha cada palabra, cada pregunta, mientras el frío de la sala se vuelve una presencia constante. Afuera, la aldea sigue su curso ajena, como si nada pasara. Pero dentro, la historia se escribe con tinta de miedo y cenizas. El tiempo parece diluirse lentamente, como si el mundo exterior se desvaneciera detrás de una cortina de niebla suave. Las palabras y los sonidos, antes urgentes y punzantes, ahora se transforman en susurros distantes, apenas perceptibles, que se deshacen en el aire tibio de la noche. La historia que hasta ahora parecía una tormenta, con sus relámpagos de miedo y sus truenos de acusación, se convierte poco a poco en un río tranquilo que fluye con calma, suave, casi dormido. Imagina el eco lejano de unas campanas que se extinguen lentamente, el roce delicado de una brisa que apenas mueve las hojas, y el calor tenue de una manta que envuelve sin apretar. La intensidad se desvanece para dar paso a un espacio donde las emociones se despliegan con lentitud, dejando que la mente respire y se asiente. Los ecos de la caza de brujas se tornan, así, en una reflexión silenciosa.
No solo historias de horror y persecución, sino también relatos que invitan a pensar en la fragilidad humana, en los miedos que construyen muros invisibles y en las sombras que a veces nos acompañan sin que lo notemos. Deja que esa sensación te envuelva como una melodía suave que acaricie la piel, una pausa en el ritmo acelerado de los días. Que la memoria de estas voces y susurros se acomode con delicadeza en algún rincón tranquilo del alma, mientras el mundo sigue girando a su ritmo inalterable. Y cuando la noche te lleve finalmente, que sea con la tranquilidad de quien ha viajado a través del tiempo, con la certeza de que, más allá del miedo y la oscuridad, siempre existe un amanecer esperando. Que tengas dulces sueños.